Hola, buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Pilar Luna, mujer pionera de la arqueología subacuática. Este conversatorio se da en el marco de la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. En esta ocasión tenemos a tres invitadas que nos van a platicar diversos aspectos de la vida de Pilar Luna y voy a presentarlas. Tenemos a Rosa María Rothel, es periodista, escritora y poeta, además de traductora. Es autora de varios libros de géneros diversos, algunos de los cuales han sido publicados en España e Italia, además de en México. Desde hace 2 décadas colabora con la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH. También tendremos a la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, quien estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado trabajos de campo en los estados de Morelos, México, Michoacán y particularmente Yucatán y Quintana Roo. Ha sido coordinadora del proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán, directora en campo del proyecto arqueológico Cojunlich, directora del Centro INAH Quintana Roo de 1994 a 2018, y es encargada del Museo Maya en Cancún durante el 2013 y actualmente directora del INAH en Campeche. Por último, tendremos también la participación de la arqueóloga Elena Barba Meineque, quien es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Máster en Arqueología Náutica y Subacuática en la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar, en la Universidad de Cádiz, España. Es representante de México en la reunión de Estados partes de la Convención 2001 UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, miembro de su Consejo Consultivo Científico y Técnico y responsable de la Oficina Arqueología Subacuática Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH en México. Bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio sobre la arqueóloga Pilar Luna y me gustaría empezar con Rosa María. Rosa María, tú que has sido muy cercana con Pilar, me gustaría que nos contaras de su infancia, de cómo era ella cuando era niña, porque, bueno, ella nace en la década de los 40 del siglo pasado y desde niña mostró inquietudes y un espíritu que rompía tanto los esquemas familiares como de la época. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Sí, mira, yo creo que fue niña muy especial porque, mira, están viendo ahí en pantalla su diploma de cuando se graduó de salvavidas de la Cruz Roja a los 8 años. Yo me pregunto, en 1952, ¿a qué niña se le ocurría querer ser salvavidas de la Cruz Roja? Bueno, pues a Pilar se le ocurrió. Pilar nació en Tampico y su situación en el mar siempre fue muy, muy fuerte. Y nació en una familia muy tradicional, española, muy católica, y bueno, yo creo que ella tuvo que luchar muchísimo contra una cierta inseguridad que te da cuando tú piensas diferente de tu familia y cuando tú quieres cosas diferentes a lo que te dicen que debe de ser tu vida. Entonces ella, por ejemplo, dijo que quería manejar en una época en la que supongo que no todas las mujeres manejaban y bueno, se la hicieron difícil. Y luego también que quería trabajar, cuando en la familia las mujeres no trabajaban, sino que se casaban y tenían hijitos. Y bueno, sí, entonces como maestra de natación, les enseñaba a niños y adultos. Y después cuando alguien le dijo que no, que era imposible que los niños con síndrome de Down aprendieran a nadar, ella tenía una prima hermana muy querida, Rosita, mi tocaya, que tiene síndrome de Down, y otros niños que estaban cerca de ella con este mismo síndrome. Entonces ella se propuso enseñarles a nadar y les enseñó los 4 estilos y los inscribió en campeonatos, algunos de los cuales ganaron. Entonces ella iba siempre demostrando que la vida podía ser de otra manera y no siguiendo las reglas que quizás ella no se daba cuenta, quizás todo esto fue como muy inconsciente. Y bueno, luego para colmo quiere estudiar una carrera, eso sí ya era el acabose. Y, y primero quería estudiar antropología física,
Y bueno, cuando se enteró de que había prácticas con cadáveres, le dijo al profesor Matos, no, creo que eso no me va a gustar. Entonces, pues cambió para arqueología. Y, y yo pienso que ahí todavía no sabían que sería la pionera de la arqueología subacuática de México, sino que fue en una clase del profesor Eduardo Matos, donde el profesor les estaba contando cómo Egipto protegió a todos los monumentos cuando decidió cómo rescatar a la presa de Abu Simbel, que estaba muy abandonada. Y entonces, de pronto, Pilar se preguntó, como dijo Flor, se hizo la pregunta del millón. O sea, ¿qué pasa con todo lo que está bajo las aguas de México? Las aguas marinas, los continentales, interiores, etcétera, y corrió a la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología, que en aquel entonces estaba en el Museo Nacional de Antropología, y solo encontró un libro que le cambió la vida para siempre, escrito por el doctor George F. Bass, que fue una figura muy importante en la formación de Pilar como arqueóloga subacuática. Y ahí fue donde Pilar descubrió su misión y su pasión, lo que sería el resto de su vida. Gracias, Rosa María. Lo vamos a dejar ahí en esa parte emocionante de que Pilar descubre su vocación. Y me gustaría que Adriana nos contara el contexto de las mujeres que están estudiando arqueología en esta época. Es un momento en que la arqueología es mayoritariamente masculina y Pilar entra en la década de los 70 a la ENA, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Adriana, de este quehacer arqueológico en esos años? Gracias, Flor. Gracias. Buenas tardes. Un honor estar en esta mesa para hablar de una persona tan querida y con amigas tan queridas también, recordando pues a una pionera de la arqueología mexicana. Efectivamente, actualmente hay muchas mujeres arqueólogas en el INE y en el mundo, pero cuando Pilar comenzó su trabajo y su trayectoria, y hay que recordar que antes que ella hubo pioneras muy importantes que comenzaron a abrir el campo de la arqueología a las mujeres. Por supuesto, hay que hablar de doña Eulalia Guzmán, que ella de Isabel Ramírez Castañeda, que fue la primera arqueóloga que hubo en el país. Hay que mencionar a Florencia Müller, a María Candós, por supuesto a Beatriz Barba, a Carmen Cook, y a algunas extranjeras como Tatiana Proskuriakov y Anne Axel, que también trabajaron en Mesoamérica, a Barbara Dahlgren, a Beatriz Brani. Y bueno, ya que mencionamos a Eulalia Guzmán, pues como bien se ha mencionado, pues es la arqueóloga más importante de la primera mitad del siglo XX. Ella era una maestra, casi todas las mujeres que empezaron en la arqueología en aquella época habían tenido una carrera principalmente como maestras y después incursionaron en la arqueología. Ella pues trabajó en algunos de los hallazgos más importantes de esa época, como el hallazgo de la tumba 7 de Monte Albán y en la muy controvertida exploración de la tumba de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Otra arqueóloga que también se ha distinguido por ser pionera y por su compromiso en la formación de nuevos arqueólogos es la doctora Beatriz Barba, quien fue la primera mujer mexicana en titularse y quien fue maestra en la ENA, pues yo creo que durante más de 60 años, me corregirá Elena si no es así, además de pues aportar información y estudios de una infinidad de sitios en Mesoamérica, de todas las... Se cortó un momento el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perdón, se cortó. Ya, perdón. Y bueno, pues para irme más rápido, con Amalia Cardós, que fue la primera en abordar temas sobre intercambio en Mesoamérica, y Beatriz Braniff, que fue la primera en trabajar la zona del norte de México, pues Pilar, como ella misma lo dijo siempre, representa pues la base de la arqueología subacuática en México. A pesar de que había algunos intentos en México, su esfuerzo pionero
realmente es el que permite a México tomar conciencia de la importancia del patrimonio subacuático en México. Y para ya no extenderme más, pues seguimos y ahora seguimos hablando más sobre ello. Muchas gracias, Adriana. Es muy interesante ver el contexto del quehacer de la arqueología en el país y en el mundo en general, y cómo Pilar se va insertando en abrir brecha, ¿no? Y en este sentido me gustaría, Elena, que tú nos compartieras el primer proyecto formal que tiene Pilar ya como responsable por el INAH, que le encargan en el Golfo de México, e inicia una primera expedición con una responsabilidad muy fuerte. Gracias, Flor. Agradezco la invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saludos a mis amigas Adriana y Rosa María. Y bueno, efectivamente, le dan el encargo a Pilar de dirigir la que sería la primer campaña de arqueología subacuática en México. Esta parte a bordo de dos embarcaciones de la Armada de México y zarpan del puerto de Lerma. Por eso siempre he dicho que Campeche es como parte de la cuna de la arqueología subacuática, ¿no? Y esto derivado de la notificación de dos norteamericanos quienes identifican un cañón tipo media culebrina de bronce que resultó ser del siglo XVI. Bueno, con este gran hallazgo se derivan una serie de 4 temporadas donde, además de identificar todo el pecio relacionado con el siglo XVI, donde también encuentran anclas y otras series de utensilios relacionados con la vida cotidiana a bordo, se localiza también el naufragio que en ese momento se le llamó carron por las carronadas que llevaban a bordo, del siglo XVIII, que a últimas fechas, todavía me tocó platicarlo con Pilar, naufragó en 1783, o sea, sí se logró identificar, era el Santa Teresa, alias el Dragón. Bueno, por mencionar una anécdota, el capitán que estaba a cargo de las maniobras por parte de la CEMAR, ella siempre platicaba que preguntó, ¿con quién voy a tratar por parte del instituto? Y ella levantó la mano y dijo, pues conmigo. Y le dijo, ¿con usted? Así como, ¿cómo? Tan joven, tan mujer, que en esos tiempos, bueno, estamos hablando que, y más en el mar, con marinos, pues básicamente era pues un panorama complicado. Pero bueno, ella creo que demostró su capacidad tanto de liderazgo como de trabajo en equipo, y pese a su juventud siempre pues luchó, ¿no? Desde entonces contra la incursión de cazatesoros en el territorio mexicano e incluso contra algunas autoridades de entonces del gobierno de México. Y bueno, digamos que sí hizo muy válido su punto. Este hallazgo derivó en la creación de un documento fundacional con el que se formó el Departamento de Arqueología Subacuática en 1980 y donde se establecieron las líneas de acción que seguiría el área a lo largo de los años. Y fue hasta 1995 que se sube de categoría, digamos, de departamento a subdirección, el área del instituto. Y bueno, en este sentido, como resumen de esto, Pilar siempre desde entonces premió la generación de cuadros de investigadores, la promoción del trabajo en equipo y multidisciplinario, siempre siguiendo un esquema de equidad dentro de todos sus proyectos. Gracias, Elena. Siempre es muy interesante ver cómo la semilla con la que inicia Pilar pues estaba casi desde el principio, ¿no? Lo que nosotros conocimos después se gestó muy temprano en los inicios de Pilar. Y en ese sentido me gustaría que Rosa María nos contaras más detalles de Pilar en la ENA. Ya nos dijiste que, bueno, entró a la ENA, que ahí descubrió esta incógnita por resolver de la arqueología subacuática,
pero también llevó a cabo, siendo muy joven todavía, pues estos proyectos de tratar de traer la arqueología subacuática a México y desarrollarlo en la ENA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tu micrófono, Rosa María. Gracias. El ingreso a la ENA fue importantísimo en su vida, porque fue un choque cultural tremendo. Como dije, ella venía de una familia muy tradicional y de pronto llega a un ambiente con chavos y chavas muy alivianados, que hablaban con puras groserías, que no creían en el matrimonio, que practicaban el amor libre. Entonces yo siento que fue definitivo para su formación. Y bueno, y después de ahí, ¿qué sigue? ¿Sí? O sea, tú sabes que tú estudias una carrera y te planteas, ¿y qué más, no? Y ella, lo que siguió fueron proyectos de arqueología de tierra, como las pilas con el profesor Arana, las pilas Morelos, y luego el famoso Chultum en Cancún, creo que fue, de donde se enfermó de histoplasmosis pulmonar aguda, que al principio se confundía con la maldición de los faraones, no sé si se acuerdan, porque de esta enfermedad se murieron todos los que abrieron, arqueólogos y peones que abrieron la tumba de Tutankamón, ¿sí? Pero que en realidad es que en las tumbas anidan los murciélagos y el guano del murciélago se seca, forma esporas y se te van a los pulmones, te crean cavernas. Pilar estuvo luchando contra la vida y la muerte 2 semanas, si mi memoria no me falla. Ya para entonces había acabado la carrera y se llevó casi 2 años de recuperación antes de que el profesor Matos la invitara a trabajar en Templo Mayor. Pero ya para eso, ahí fue cuando cambió su vida y después vino lo que dice Elena. ¿Sí? Y algo que Elena no contó, pero que me parece una anécdota que vale la pena contarla, es que este cañón de bronce estaba a 3 metros de profundidad. Entonces lo tratan de rescatar, era noviembre, había nortes, y pese a que no era el momento indicado, don Gastón García Cantú, que entonces era el director general del INA, pues le dice, Pilar, vete a rescatar el cañón. Invitó a fueron tres arqueólogos norteamericanos, creo que fue Donald Keith, Roger Smith y Tony Hamilton, bueno, que ahora son superdoctores renombrados, etcétera. Pero Pilar tiene una capacidad para ser amigos, y amigos para siempre, y creó una red de apoyo muy importante. Entonces, van a rescatar el cañón y cuando ya lo tienen, para eso los dos descubridores iban a bordo, están en la foto anterior cuando Elena habló, y era de noche cuando lo logran subir a la cubierta, y en eso, estos dos, sí, exacto, los de las gorras son los descubridores originales. Y cuando lo van a poner ya en cubierta, se suelta el viento del norte, se balancea el cañón y se cae, pega contra la cubierta, hace un ruido estruendoso que quienes lo vivieron dicen que pensaban que ya estaban hundiendo, y se cae el cañón a 40 metros de profundidad. O sea, después de haber estado a 3 metros. Entonces, al día siguiente lo buscaron, y por supuesto no lo encontraron, tuvieron que dejar la búsqueda para una campaña posterior, que Elena bien dijo que da para 3 temporadas más. Finalmente lo reencuentran el naufragio del siglo XVIII y rescatan otras piezas, ¿sí? Pero ahí, hay algo muy importante que dijo Donald Keith. Pilar no estudió la carrera de arqueología subacuática en la universidad porque no existía. Creo que ni existe esa especialidad, no lo sé. Pero ella se formó en este tipo de proyectos. Después de aquí la empezaron a invitar a proyectos en las Islas Caimán, en las Bahamas, buscando la carabela de Colón, en el río Belén, Panamá. Y al mismo tiempo ella empezó a dirigir aquí varios proyectos de INA, de arqueología subacuática, y esa fue su formación, ¿sí? Esa fue su gran formación. Y bueno, de ahí para el Real, pues ya saben todo lo que pasó. Gracias, Rosa María. Y justo coinciden Elena y Rosa María en estos inicios en el Golfo de México, pero específicamente en la sonda de Campeche.
Y en ese sentido, me gustaría que Adriana pues, nos comentara sobre los últimos proyectos de Pilar en la península de Yucatán, porque por lo visto, pues parece ser que fue la zona que siempre la jalaba, ¿no? Sí, Flor, exactamente como Elena mencionó hace un momentito, pues gran parte de la carrera de Pilar fue en la península de Yucatán. Si bien trabajó en muchos otros lugares y en muchos otros lugares del mundo también, la península de Yucatán siempre fue especial para ella porque aquí se inició, como contó Rosa María. Y ella me contaba en una ocasión hace muchos años, me vino a apoyar a Quintana Roo con un incidente que había habido con un ministerio público ahí medio complicado que había detenido unos buzos que había mandado el centro INA y él los quería involucrar ahí en una cuestión ilícita y con la mayor disposición y el cariño de siempre, Pilar vino a apoyarnos. Entonces pasamos muchas horas allí en el trámite y en ese tiempo me contó que a ella Quintana Roo y la península le atraían mucho porque ella había sabido que hacia 1959 había habido una expedición para rescatar un barco del siglo XVI, el Matancero, que se habría hundido frente a las costas de Akumal. Un buzo de nombre Pablo Bush había iniciado una campaña para explorar ese barco, incluso compró terrenos cuando el turismo en Quintana Roo apenas principiaba, y ella siempre se había quedado muy molesta con la manera en la que se había desarrollado esta campaña. De hecho, los materiales que se rescataron, pues muchos están muy deteriorados porque siempre se quedaron en manos privadas. Y esos sucesos para ella fueron un aliciente para iniciar una campaña contra los cazatesoros, contra quienes trataban de expoliar el patrimonio sumergido. Y a partir de esa idea, ella primero crea el proyecto de registro de cenotes y cavernas sumergidas en la península, que fue un avance importantísimo para conocer este patrimonio que nunca había sido catalogado. Participaron ahí muchos investigadores como Carmen Rojas, como la misma Elena, y además se hizo de un gran equipo de personas muy comprometidas, no necesariamente arqueólogos, pero eran espeleobuzos, fotógrafos y gente con una enorme capacidad. Y así fue creándose esta red de investigación que le llevó a que ya hace pocos años el buzo Alejandro Álvarez le hizo llegar a ella y a mí un video de un cenote que habían explorado cerca de Tulum y que pues parecía tener restos muy importantes. Vimos el video por separado, Pilar en la Ciudad de México, yo en Quintana Roo, y Pilar me dijo, es que esto es un hallazgo excepcional, hay que hacer un proyecto. Ella organizó con esa gran capacidad de conseguir fondos, de organizar, de convencer a la gente, pues convenció al entonces director general, a James Chatters, un famoso investigador forense, que se involucrara en el proyecto y armó un proyecto para el sitio que hoy conocemos como Hoyo Negro. Ya que se empezó a conocer mejor el lugar y que se vio que no solamente había una cantidad importantísima de restos de megafauna, sino también un esqueleto humano que ahora conocemos como Naya, y que pues representó un avance importantísimo en el conocimiento del poblamiento temprano de la península de Yucatán. Y en algún café me dijo Pilar, yo quiero terminar mi carrera con este proyecto. Le voy a dedicar todos los años que me quedan al proyecto Hoyo Negro porque creo que lo merece, quiero concentrar todo mi esfuerzo ahí. Y así fue. Ella dedicó sus últimos años pues a crear un proyecto, creo que sin precedentes en México y en el mundo en cuanto a arqueología subacuática, con una cantidad importantísima de investigadores de todo tipo, espeleobuzos de una enorme capacidad. Se gestionaron apoyos de equipo que pues el INAH nunca podría haber comprado porque son equipos costosísimos que era muy difícil conseguir,
Y el resultado, pues yo creo que ha sido uno de los proyectos más importantes de arqueología subacuática en México, con una gran cantidad de información. Ha transformado y reformado la idea que se tenía sobre el poblamiento temprano en la península de Yucatán. Y yo creo que fue pues la cereza del pastel de una exitosísima carrera, ¿no? El cerrar con broche de oro una vida llena de desafíos, de compromiso, y yo creo que pues este proyecto la representa a ella, ¿no? El salir adelante, el siempre enfrentar los desafíos con la frente en alto, y yo creo que pues este proyecto siempre va a estar indisolublemente relacionado con Pilar y su enorme capacidad de gestión y de conocimiento, ¿no? Sí, sí, Adriana, lo has dicho muy bien. Has expresado muy bien esta última etapa de Pilar, ¿no? Porque el proyecto Hoyo Negro fue un gran reto que le dedicó sus últimos años y sus energías, que siempre tenía muchísima energía para resolver tantas cosas. Y esta frase de la cereza en el pastel, que Pilar la repetía mucho, con esta quiero darle la palabra a Elena. Adriana nos comentó de la cereza, pero tú, Elena, cuéntanos un poco del pastel de la arqueología subacuática. Es decir, me refiero a pues, esta estafeta que te pasó en la península de Yucatán para arrancar un proyecto pues como ella lo proponía siempre, ¿no? Claro, gracias, Flor. Pues sí, con una visión a futuro. Ella siempre como que estaba un paso adelante y lograba vislumbrar cómo programar la serie de actividades y a dónde quería llegar, ¿no? O sea, lo tenía clarísimo. Y en este sentido, bueno, a todos los que conformamos su equipo de trabajo, no solo a mí, sino a todos, incluyéndote a ti, Florecita, a Roberto, a Laura, etcétera, pues bueno, nos inculcó esa manera de ver hacia el futuro, ¿no? Y adelantarte a los hechos, que eso es muy importante. Y bueno, gracias a esa visión, en el 2003 nos sentamos a platicar y la dirección del Centro INA Campeche dijo sí al impulso de crear una oficina regional que fuera literalmente pueblo por pueblo, como una especie de caravana, y que hablara con los pescadores, los ejidatarios, las autoridades locales, y se fuera haciendo este inventario y diagnóstico de los recursos culturales sumergidos que venía de un proyecto anterior, pero que se retoma. Y de tal suerte que a la fecha tenemos en aguas abiertas o marinas 395 pecios localizados a raíz de la creación de esta área de arqueología subacuática que tiene su sede en el Centro INA Campeche y que por supuesto Adriana ha apoyado muchísimo, ¿no? Y también desde esta sede, digamos, como es una oficina regional, también se desarrollan, además del proyecto en aguas marinas, el proyecto en cuevas y cenotes de un paralelo también de inventario, pero que tiene su componente de investigación, de conservación y de divulgación, de tal suerte que estamos derivando en la puesta en valor. Un ejemplo clarísimo también en este sentido de la participación de Pilar es su injerencia y todas las ideas en donde también Rosa María participó en relación a la creación del Museo de Arqueología Subacuática, el MARSUB, que se encuentra en el fuerte de San José del Alto, que por cierto, el día de hoy asistimos a la reapertura en esta nueva normalidad y les quedó muy bien, los invitamos a todos y para que asistan.
Y bueno, en este sentido, Pilar también tuvo mucho que ver en el discurso, en la curaduría y en cómo plasmar lo que significa la arqueología subacuática en México y el patrimonio cultural sumergido, que es finalmente pues, de todos los mexicanos, cómo desde su localización, cómo puede llegar a la divulgación y su puesta en valor a través de inmuebles tan importantes como el Museo de Arqueología Subacuática. Y puedo terminar diciendo que ella era una excelente gestora, promotora de este patrimonio y que, bueno, por supuesto, su participación en la UNESCO, que será objeto de otro conversatorio, su paso por la elaboración tan importante que tuvo la realización del texto de la Convención 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, la hicieron meritoria a premios por la Sociedad de Arqueología Histórica Norteamericana, incluida la medalla Harrington, y varios reconocimientos como el de la Sociedad de Geografía Histórica y por supuesto la última que el INAH le entrega, que es la medalla Alfonso Caso, ¿no? Pero bueno, esto da para mucho tiempo, muchas horas, pero básicamente pues, quería comentar esto, ¿no? Gracias, Elena. Pues sí, como dices, hablar de Pilar da para muchos conversatorios. Y ahorita la idea general con la que nos quedamos con la participación de nuestras tres conferencistas, pues es el sello Pilar, ¿no? El que podríamos decir este espíritu tenaz por lograr las cosas con una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo acompañada de pasión y un carácter muy especial en Pilar que hace que todos los que la conocimos, mucho o poco, la recordemos con mucho cariño y de muchas maneras, ¿no? Y en ese sentido, quiero terminar pidiéndoles a cada una de ustedes que compartan una frase que les recuerde a ella, ¿no? Y de esta manera cerramos este conversatorio y, bueno, vamos en el orden en el cual hemos estado charlando. Entonces, empezamos con Rosa María. Sí, para mí, definitivamente, la calidad humana, su generosidad y su capacidad para escuchar. Adriana. Para mí, una que siempre Pilar repitió fue que el patrimonio no se regala, ni se vende, ni se subasta, porque es de todos los mexicanos. Y Elena. Pues yo le diría, gracias Pilar por enseñarnos el derrotero seguir a nosotras como mujeres y por supuesto a nuestros compañeros hombres también. Y me gustaría terminar con una frase que escribí en una revista que dirige Adriana, que se llama Glifos, y ahora también que he retomado para un libro homenaje, aprovecho la coyuntura, un libro homenaje que estamos editando Rosa María Rofiel, Roberto Junco y una servidora, que también será publicado por el INAH, y en donde digo, como una despedida muy cariñosa, feliz Museo Pilar, tú que hasta en sueños supiste volar y nos enseñaste a volar. Muchas gracias. Bueno, con esta imagen de Pilar mirando el horizonte, porque es el futuro de la arqueología subacuática, ya nos toca a todos los que nos quedamos. Agradecemos este conversatorio y pues buenas tardes para todos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.